Ya, gracias, doctor. Buenas tardes, doctor Ramírez. Buenas tardes, doctores. El día de hoy yo voy a hablar sobre las anomalías congénitas y adquiridas de las arterias pulmonares. Soy la médico residente de primer año, Marilyn Gutiérrez Palomino, con sede en el Hospital Cayetano Heredia. Lo que vamos a ver en esta exposición es primero los objetivos, una pequeña introducción, vamos a entender la embriología y anatomía de las arterias pulmonares, y luego vamos a ver ya las anomalías tanto congénitas como adquiridas de estas arterias. Pasamos a las conclusiones y terminamos con la bibliografía. Los objetivos de esta charla es primero recordar la embriología y anatomía de las arterias pulmonares para poder entender luego las diferentes anomalías de estas, tanto congénitas como adquiridas, y reconocer los hallazgos radiológicos de estas anomalías. Bueno, como introducción tenemos que las anomalías de las arterias pulmonares realmente son poco frecuentes y, bueno, en el caso de las congénitas pueden presentarse tanto aisladas como asociadas a otros defectos cardíacos o pulmonares congénitos. En general, las que son aisladas son menos frecuentes y suelen pasar clínicamente inadvertidas hasta la adolescencia o hasta la adultez temprana, y suelen ser un hallazgo incidental en exploraciones con imágenes. Los métodos de imagen convencionales, como son la radiografía o como la ecocardiografía, realmente tienen un valor muy limitado en la detección de estas anomalías, y con respecto a la angiografía pulmonar, como sabemos es un método invasivo que suele reservarse para los casos que requieren tratamiento, ¿no? Entonces las imágenes que más vamos a ver en esta charla y que sirven bastante para estas anomalías son la resonancia magnética y principalmente la tomografía computarizada, ¿no? Ya que gracias a la posibilidad de que se puede generar reconstrucciones tanto multiplanares como volumétricas, entonces gracias a esto se puede hacer un diagnóstico y un seguimiento de estas anomalías, así como otros hallazgos que podrían haber asociados en otros órganos. Bueno, hablando un poco de la embriología, recordemos que, bueno, primero se forma el tubo cardíaco, y se diferencian los segmentos primitivos, ¿no? Que dan origen a las estructuras cardíacas. Entonces el tronco arterioso lo que va a dar es origen a la aorta y a la porción proximal de la arteria pulmonar. Durante la quinta semana de vida embrionaria, lo que se va a formar es este septo que vemos acá, que es el septo aortopulmonar, que va a adoptar una disposición en forma de espiral, como se ve en la imagen, y va a dividir el tronco arterioso en la aorta y en la arteria pulmonar. Acá vemos, hay que recordar que las partes de la arteria pulmonar, que son la parte proximal y el ductus arterioso, se derivan a partir del sexto arco aórtico, como vemos en esta imagen. Tenemos el sexto arco aórtico en rosado, y poco a poco vamos viendo cómo va llevando tanto al ductus arterioso como al segmento solo proximal de la arteria pulmonar derecha. Con respecto a la porción distal de la arteria pulmonar, esta se van a derivar de yemas también primitivas provenientes de los arcos que antes había mencionado, y luego se van a anastomosar con las yemas pulmonares. Acá tenemos un poco del seguimiento de la formación que habíamos dicho. Con en rosado vemos cómo finalmente del sexto arco aórtico se va a formar el segmento proximal de la arteria pulmonar derecha y el ductus arterioso. Y bueno, ya pasando un poco a la anatomía, recordemos que el tronco pulmonar va a ser la arteria que va a conducir sangre no oxigenada desde el corazón hasta los pulmones. Esta va a medir 5 centímetros de longitud y se va a originar en la base del ventrículo derecho, y también en la parte adelante y a la izquierda del orificio aórtico. Luego va a ir dividiéndose poco a poco, y bajo el callado de la aorta o el arco aórtico, a la altura de la cuarta vértebra dorsal, se va a dividir en sus ramas terminales, que son la rama derecha, la rama izquierda y la rama derecha.
Con respecto a las relaciones que tiene esta arteria pulmonar, vamos a recordar que tiene dos porciones, la intrapericárdica y la extrapericárdica. Con respecto a la porción intrapericárdica, es la más grande, es la que tenemos acá, y esta tiene una longitud más o menos de 50 milímetros. Entonces, hacia el lado de adelante se va a relacionar con el pericardio y con la pared anterior del tórax, ¿no? Que más o menos va a medir estos 2 a 3 cartílagos costales. Y hacia la parte de atrás se va a relacionar con las aurículas. Siguiendo con la porción intrapericárdica, hacia la izquierda se va a relacionar con el origen de la arteria coronaria izquierda, y que es esta de aquí, y con la orejuela izquierda. Y hacia la derecha se va a relacionar con la aorta ascendente. Con respecto a la porción extrapericárdica, ya es una porción mucho más corta, que también pues tiene relaciones hacia la derecha con el callado de la aorta igualmente, hacia adelante y a la izquierda con el pulmón izquierdo, y hacia atrás se va a relacionar con la bifurcación de la tráquea. Y ya hablando un poco de sus segmentos principales que son, o de sus divisiones principales que son la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. Con respecto a la izquierda tenemos que otra vez el segmento intrapericárdico es corto y realmente parece ser una prolongación del tronco pulmonar, como se ve en esta imagen, ¿no? Y su parte anterior inferior está tapizada por el pericardio seroso, y a su vez se va a relacionar con la vena pulmonar superior izquierda, que es la que vemos acá. Con respecto a la arteria pulmonar derecha, esta es más larga que la izquierda y va a tener una dirección transversal. Es también un poco más voluminosa y se va a dirigir horizontalmente a la derecha, pasando por debajo del arco aórtico. Y también pasando, como se ve en esta imagen, por detrás de la vena cava superior. Entonces, para poder así ingresar a la raíz o al hilio pulmonar derecho. Y bueno, como había dicho, luego ambas arterias, tanto la derecha y la izquierda, se van a seguir ramificando junto con los bronquios, y finalmente van a terminar formando los capilares pulmonares que van a rodear a los alvéolos, y bueno, como recordamos se produce la matosis, ¿no? Llevando finalmente sangre oxigenada para las venas pulmonares. También hay que recordar, y como parte de la embriología que había mencionado del sexto arco dorsal, tenemos que uniendo tanto al callado aórtico como a la rama izquierda de la arteria pulmonar, se va a encontrar lo que es el ligamento arterioso, que es un resto embrionario del conducto arterioso. Y aquí, bueno, tenemos algunas imágenes en donde, recordando todo lo que habíamos dicho, por ejemplo, en esta figura 2, en la figura A, vamos a ver la arteria pulmonar izquierda distal. Luego aquí también vemos la arteria pulmonar izquierda, y en la figura C, lo que vamos a, bueno, en la figura D, vamos a ver que el hecho de que la arteria bronquial izquierda esté por encima del bronquio principal izquierdo va a hacer que va a causar la posición más alta del hilio pulmonar izquierdo con respecto al hilio pulmonar derecho, ¿no? Y bueno, acá también recordamos que la arteria pulmonar derecha, perdón, que la arteria pulmonar derecha, que es la que estoy señalando, se va a localizar tanto anterior como inferiormente al bronquio principal derecho. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de las anomalías congénitas. Primero de las anomalías congénitas de estas arterias pulmonares, que como dije son poco frecuentes y pueden ir asociados a otros defectos congénitos cardíacos, como por ejemplo en la tetralogía de Fallot, y las anomalías que son aisladas son aún menos frecuentes, y van a incluir tres grupos, que es el origen anómalo de la arteria pulmonar, la dilatación idiopática del tronco de la pulmonar y la ausencia unilateral de la arteria pulmonar. Y como había dicho, estas anomalías suelen encontrarse ya
en los adultos jóvenes o en la niñez tardía incidentalmente. Entonces primero vamos a hablar de la ausencia unilateral de la arteria pulmonar, que también es conocida como la interrupción proximal de la arteria pulmonar, ya que como recordamos en la parte embriológica, la porción distal de la arteria tiene un origen embriológico diferente. Entonces es realmente la interrupción proximal de la arteria pulmonar y se va a dar es poco frecuente, como había dicho, se va a dar en 1 a 200.000 casos, ¿no? Y se cree que esto se debe a una involución anormal de la porción proximal del sexto arco aórtico primitivo, que normalmente se va a dar, o mayormente se va a dar unilateral, más frecuentemente en el lado derecho. Entonces, cuando tenemos que el pulmón, donde tenemos la falla, o sea, la ausencia, mejor dicho, de la arteria pulmonar, pero el pulmón está presente, entonces vamos a ver que normalmente puede ser presente solo en parte o rudimentario, ¿no? Y la perfusión va a ser provista por otras colaterales. Principalmente va a ser provista por las arterias bronquiales y por las arterias intercostales. También la arteria mamaria interna, la subclavia o el tronco brachiocefálico. Y también tanto la arteria pulmonar puede estar ausente por completo o puede terminar recién a 1 centímetro desde su origen, o sea, estar de manera incompleta. Y bueno, en estos casos también el arco aórtico suele ser contralateral a la arteria afectada. Entonces en esta radiografía vemos una proyección posterior y una proyección lateral, que lo que muestra en esta imagen es una desviación del mediastino hacia la izquierda y, como había mencionado, una disminución del volumen pulmonar izquierdo. Y se ve en la radiografía lateral que hay una apariencia normal del lirio pulmonar izquierdo. O sea, acá no hay la lucencia circular normal, ¿no? Característica del bronquio del lóbulo principal izquierdo, porque este es un caso de ausencia unilateral de la arteria pulmonar de este lado, ¿no? Del lado izquierdo. Aquí tenemos un caso de una mujer de 50 años de edad que se presentó asintomática, que por otros motivos se tomó una radiografía de tórax, en donde lo que vemos es la pérdida del volumen pulmonar izquierdo y también la desviación mediastínica hacia este lado. También vemos aquí el arco aórtico derecho, el arco aórtico que se va para el lado derecho. Y bueno, en estas imágenes de tomografía, lo que se confirma es la ausencia congénita de la arteria pulmonar izquierda, como estamos viendo acá, desde su origen. No hay, o sea, es una ausencia completa de esta arteria, ¿no? Y aquí, como vimos aquí, entonces vemos que la aorta torácica descendente se va a localizar hacia el lado contralateral, ¿no? Hacia el lado derecho, que no es lo común. Y bueno, acá vamos a ver que la perfusión, como había dicho, se forman como colaterales, por decir así, en donde la perfusión del pulmón, al no haber una arteria pulmonar, está provista por tanto arterias bronquiales dilatadas e intercostales también dilatadas, ¿no? Que estas arterias normalmente son muy pequeñas y no se deberían ver en la tomografía. Y en este caso, bueno, entonces la misma paciente, en esta tomografía axial pulmonar en ventana pulmonar, lo que se va a ver es la hipoplasia del pulmón izquierdo, en el que también vemos una atenuación en vidrio esmerilado y engrosamiento septal. Aquí tenemos otra imagen de una radiografía de tórax, pero esta vez de la interrupción proximal de la arteria pulmonar derecha, en un varón de 48 años que llegó asintomático. Y aquí igualmente vemos la disminución del volumen del hemitórax derecho, o sea, del lugar en donde está afectada la arteria pulmonar, con desplazamiento del mediastino hacia la derecha. Y aquí vemos que normalmente en este lado deberíamos ver la sombra de la arteria pulmonar derecha, y bueno, acá está ausente.
Y también vemos estas pequeñas opacidades lineales, que lo que corresponden es a las colaterales que estaban mencionando. Acá vemos tomografías también de la interrupción proximal de la arteria pulmonar derecha en una paciente de 52 años que sí se presentó con disnea y con hemoptisis. Y bueno, acá tenemos una tomografía axial con contraste en donde se observa que solo está la porción proximal de la arteria pulmonar derecha. Como había dicho, la falta o la interrupción de la arteria pulmonar derecha, de la arteria pulmonar en general puede ser total o parcial, ¿no? En este caso, como se ve hasta cierta porción proximal, es parcial, ¿no? Y aquí también vemos la dilatación del tronco pulmonar y también de la arteria pulmonar izquierda, ¿no? En este caso la paciente sí tuvo consecuencias debido a la hipertensión pulmonar que esta enfermedad puede causar. Y bueno, acá en la figura B lo que vemos es una tomografía con contraste a nivel de los lóbulos superiores, que lo que va a mostrar es un engrosamiento arrosariado de la pleura derecha a causa de las colaterales que se van a formar, ¿no? Las arterias intercostales, bueno, mejor dicho, la dilatación de las arterias normales que no deberían verse, pero en este caso sí están dilatadas, pues son las arterias intercostales. Y bueno, acá también tenemos más o menos lo mismo, ¿no? En donde se ven múltiples opacidades lineales que son perpendiculares a la superficie pleural y a su vez son compatibles igual con la vascularización colateral que había mencionado. Acá tenemos el caso de un paciente con ausencia unilateral de la arteria pulmonar derecha, ¿no? Como vemos acá, el ilio y el pulmón derecho están pequeños y hay una hiperinsuflación compensatoria contralateral. Y aquí tenemos lo contrario, la ausencia unilateral de la arteria pulmonar izquierda, en donde vemos que en la tomografía el pulmón izquierdo está ausente, ¿no? Y bueno, en este caso el paciente igual, de todas maneras, era asintomático. Luego, pasando a otra anomalía congénita, tenemos el origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda, también llamado SLIN o cabestrillo de la arteria pulmonar o arteria pulmonar izquierda aberrante. Y es una malformación en donde la arteria pulmonar izquierda, que normalmente sabemos que se origina del tronco de la pulmonar, pero en este caso se va a originar de la cara posterior del segmento extrapericárdico de la arteria pulmonar derecha. Entonces, como vemos en esta imagen, va a pasar entre la tráquea y va a pasar entre el esófago para llegar así al hilo izquierdo, ¿no? Formando un cabestrillo realmente alrededor de esta tráquea distal y el bronquio principal derecho. Entonces, los que tienen esta anomalía pueden clasificarse en dos grupos, ¿no? Hay unos que tienen un patrón traqueobronquial normal, que normalmente son pacientes asintomáticos, y otro grupo que puede tener solo esta malformación o puede estar asociado con otros, normalmente malformaciones del árbol traqueobronquial o malformaciones cardiovasculares. Evidentemente en ellos la mortalidad y la morbilidad van a ser más frecuentes. Y bueno, los síntomas que se pueden presentar en estos pacientes es estridor, sibilancias e infecciones pulmonares recurrentes. Aquí tenemos un ejemplo de un niño de 5 años que llegó con disnea de esfuerzo. Y en esta angiotomografía lo que vamos a ver es una imagen axial y una imagen sagital que vamos, como había mencionado, demuestra el origen anormal de la arteria pulmonar izquierda que sale a partir de la arteria pulmonar derecha y va a seguir una trayectoria retrotraqueal hacia el ilio pulmonar. Igual va a llegar al ilio pulmonar izquierdo, pero siguiendo otro camino, como vemos acá, y pues aquí también vamos a ver la posición anormal, ¿no? De esta arteria pulmonar izquierda que está posterior al bronquio principal izquierdo, cuando no debería ser así. Y esto es lo que se llama el SLIN o el cabestrillo de la arteria pulmonar izquierda.
Acá vemos otro ejemplo de un niño también, bueno, es el mismo niño, mejor dicho, que como había dicho tiene un origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda o esfínter pulmonar. Y aquí vamos a ver la segmentación anormal también del árbol traqueobronquial, ¿no? El bronquio, que es para el lóbulo superior derecho, se va a originar directamente de la tráquea. Aquí tenemos una paciente de 60 años que llegó asintomática y lo que vemos es que el borde paratraqueal derecho es anómalo, ¿no? En esa tomografía, por ejemplo, ven que es a nivel del tronco pulmonar, lo que va a mostrar es el curso, o bueno, el seguimiento anómalo que tiene la arteria pulmonar izquierda, que está realmente entre el bronquio, ¿no? Y el esófago. Acá tenemos también un ejemplo de un niño que llegó con disnea y con sibilantes, en donde igual vemos la arteria pulmonar izquierda, que sale de la arteria pulmonar derecha, entre el esófago, el cual está con sonda nasogástrica, y la tráquea, formando el cabestrillo. Y bueno, en este caso también vemos que en este paciente esto se asociaba a una estenosis de la tráquea, ¿no? Ya que lo está rondando, por decirlo así. Entonces, en este paciente sí formó una estenosis de la tráquea debido al anillo cartilaginoso que se formó. La siguiente anomalía importante es el aneurisma de la arteria pulmonar, aneurisma idiopático de la arteria pulmonar, ¿no? Que es la dilatación idiopática del tronco de la arteria pulmonar, que igual es una condición poco frecuente, que suele afectar solo al tronco pulmonar de manera aislada, pero también podría extenderse a la arteria pulmonar derecha o a la arteria pulmonar izquierda. Normalmente, igual suelen encontrarse asociados a otras anomalías cardíacas, pero también podrían presentarse solo de manera aislada. Y bueno, con respecto a citología, esta no está del todo establecida, pero se cree que se debe a la debilidad de la capa media de la pared arterial, ¿no? Y el diagnóstico de esta enfermedad se realiza cuando hay una dilatación, como se dice, una dilatación del tronco de la arteria pulmonar siendo mayor de 30 milímetros, y cuando se excluyen también otros diagnósticos como los shunts intracardíacos, extracardíacos, alguna enfermedad pulmonar o cardíaca crónica o alguna patología vascular o hipertensión pulmonar. Esto puede asociarse a una patología valvular, que es la insuficiencia pulmonar, ¿no? Y cuando se asocia a esto es donde suelen desarrollar síntomas por insuficiencia valvular y esto puede llegar a un diagnóstico temprano. Aunque la mayoría de esos pacientes suelen ser asintomáticos, igual que los demás, ser diagnosticados de manera incidental. Recordemos también otra anomalía congénita, que es la persistencia del conducto arterioso, que como habíamos recordado en la embriología, en la vida ultrauterina lo que hace este conducto arterioso, que es una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta descendente proximal, y su función en la vida intrauterina es llevar la sangre del ventrículo derecho a la aorta y de cierta forma bypassear los pulmones que en esta época no son funcionantes, ¿no? Y luego, el primer día de vida, lo que hay es un cierre funcional de este conducto arterioso y lo que debería pasar en las siguientes 2 semanas es que se va a producir el cierre ya anatómico por fibrosis, ¿no? Entonces, si no se produce este cierre, los pacientes entre sus signos o síntomas suelen mostrar un soplo continuo, un susto diastólico, o pueden llegar con hipertensión pulmonar. Y bueno, en estas imágenes vemos esa comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta descendente. Y acá vemos la conexión también, ¿no? Entre la aorta descendente y la arteria pulmonar en un adulto joven que tenía soplo. Entonces, cuando este conducto no se cierra, también podría calcificarse. Y bueno, esto sería una variante de la normalidad.
Luego tenemos otras anomalías congénitas también, como la estenosis valvular pulmonar, la hipoplasia o la atresia de la arteria pulmonar, y el origen anómalo de la arteria pulmonar también, pero esta vez desde la aorta, ¿no? Estas anomalías son más frecuentes realmente que los casos aislados que había mencionado, y suelen estar igual asociados a otros efectos congénitos, como la tetralogía de Fallot o el doble tracto de salida del ventrículo derecho. Recordemos un poco lo que es la tetralogía de Fallot, que lo que va a tener son 4 características importantes, siendo la más importante la estenosis pulmonar subinfundibular. Se asocia con CIB, con destroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a un niño de 6 años que tiene el diagnóstico de tetralogía de Fallot, y lo que vemos acá es la estenosis segmentaria proximal del tronco de la arteria pulmonar como hallazgo asociado a la estenosis pulmonar, que es la principal característica de esta enfermedad. En algunos casos graves de tetralogía de Fallot, lo que va a haber es atresia pulmonar con una ausencia completa de la arteria pulmonar principal. Y también bueno, en este caso también van a salir algunas colaterales aortopulmonares para suplir esta deficiencia, ¿no? También o por arterias torácicas, ¿no? Que van a salir directamente desde la aorta descendente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen que lo que va a demostrar es esta colateral que estaba mencionando, una colateral aortopulmonar de gran calibre, que lo que hace es, bueno, da el flujo arterial el pulmón derecho debido a que el tracto de salida del ventrículo derecho estaba obstruido, ¿no? Entonces, como resumen de esta parte, tenemos que las anomalías congénitas, la mayoría pueden cursar asintomáticas en la edad adulta, y la tomografía es una buena herramienta diagnóstica para detectarlos, caracterizarlos, incluso hacerle seguimiento después de algún tratamiento o alguna cirugía. Ahora voy a hablar de las anomalías adquiridas de las arterias pulmonares, que incluyen principalmente 3 grupos. Uno, de los que voy a hablar por separado. Uno es la dilatación de las arterias pulmonares, puede ser focal o puede ser difusa, que se puede dar por 3 causas principales: por la hipertensión pulmonar, por un aneurisma y por metástasis pulmonar intravascular. El otro grupo es la disminución del calibre arterial, que puede darse por un carcinoma, por fibrosis o por la arteritis de Takayasu, y otro es el defecto de llenado intraluminal, que puede darse por TEP agudo crónico, por tromboembolismo pulmonar agudo crónico, o por un sarcoma de la arteria pulmonar. Entonces los 3 grupos son, primero, dilatación de las arterias pulmonares; segundo, disminución del calibre arterial; y tercero, defectos de llenado intraluminal. Comenzamos con la dilatación de las arterias pulmonares, que, como había mencionado, tiene 3 causas principales, ¿no? La hipertensión pulmonar, en donde solemos ver una dilatación difusa. Puede haber un aneurisma de la arteria pulmonar, en donde la dilatación suele ser focal, tanto central o periférico, y también una metástasis pulmonar intravascular, cuya dilatación suele ser focal. Entonces, la afección o la enfermedad más representativa de la dilatación de las arterias pulmonares es la hipertensión pulmonar, ¿no? Que, como recordamos, el diagnóstico se da cuando, o bueno, lo que es una presión media de la arteria pulmonar mayor de 25 milímetros de mercurio, siendo lo normal menor de 10, o en ejercicio físico también mayor de 30, siendo lo normal menor de 15. Puede tener diferentes causas: cardíacas, pulmonares, hepáticas, o puede ser primaria, aunque es una causa muy poco frecuente. Y se divide en 2: hipertensión pulmonar precapilar,
en donde vemos cambios que solo están en la circulación arterial pulmonar, y la enfermedad más frecuente y en general de toda la hipertensión pulmonar es la enfermedad pulmonar hipóxica, que incluye obstrucción crónica del flujo de aire, fibrosis o insuficiencia ventilatoria por disfunción de la pared torácica. Otra causa es la esclerodermia, que puede llevar a síndrome de Krebs. Otra causa incluso es el VIH, un shunt izquierda-derecha, igual un tromboembolismo crónico, una enfermedad trombótica arterial debido a policitemia o enfermedad de células falciformes, y embolismo. Y el otro tipo es postcapilar, que lo que hace es afectar la circulación venosa pulmonar, el lecho pulmonar y la aurícula izquierda, no solo la circulación arterial pulmonar como era en el precapilar. Y en el postcapilar tenemos como causas la insuficiencia cardíaca izquierda, la valvulopatía mitral, un tumor en aurícula izquierda, enfermedad veno-occlusiva pulmonar y la fibrosis mediastinal. Vamos a hablar también de algunas de estas enfermedades. Y bueno, los signos todos los signos que voy a presentar a continuación son signos que nos hacen pensar en hipertensión pulmonar, ya que recordemos que cuando hay un aumento de la presión pulmonar, esto va a llevar a un remodelamiento de las arterias pulmonares y finalmente a una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, de esta manera va a llevar a una dilatación de la arteria pulmonar central, y esto debe ser, bueno, se sospecha o se dice que está dilatado cuando esta arteria mide más de 29 milímetros. La medición en tomografía de esta arteria se va a hacer en el plano de exploración, en la parte en que se bifurca, ¿no? Como vemos en esta imagen, se va a hacer en un ángulo recto, y justo tiene que, la imagen, aparte de que tiene que estar en el plano de bifurcación, también tiene que estar lateral a la aorta ascendente. En estas imágenes es el caso de una señora con hipertensión pulmonar que tenía 32 años, que tenía VIH, que como dijera, una causa de hipertensión pulmonar. En la primera imagen vemos esta radiografía de tórax en postura anterior, que lo que va a mostrar es el agrandamiento de la arteria pulmonar principal que vemos acá. Y bueno, en esta tomografía con contraste lo que se ve de la misma paciente es cómo el tronco pulmonar está agrandado, ¿no? En este caso el diámetro era de 39 milímetros, que estaba medido por esta línea. Igual, en la parte de la bifurcación y al costado de la aorta ascendente. Entonces, ese es uno de los signos principales. Otro signo vascular de la hipertensión pulmonar es que la relación de la arteria con el bronquio debe ser mayor de 1. Es decir, la arteria debe estar más grande que el bronquio, cuando normalmente la relación es de 1 a 1. Acá, por ejemplo, tenemos una tomografía en ventana pulmonar, que está a nivel de los lóbulos superiores, en un hombre de 75 años, en donde se ve ya este agrandamiento de las arterias pulmonares bastante marcado, como están señalando estas flechas, ¿no? En comparación con los bronquios adyacentes. Otro signo vascular es que el diámetro del tronco de la arteria pulmonar sobre el diámetro de la aorta va a ser mayor. La relación va a ser mayor de 1. Es decir que el diámetro del tronco de la arteria pulmonar es mucho más grande, ¿no?, que el de la aorta. Y bueno, este signo se ve especialmente en pacientes que son menores de 50 años. Como había mencionado, normalmente esta afección es del tronco de la arteria pulmonar, y realmente los diámetros tanto de la arteria pulmonar izquierda o la arteria pulmonar derecha no suelen ser buenos indicadores de hipertensión pulmonar. Otro signo en la parte vascular es el calibre de vasos, como vemos por estas flechas, con el calibre de vasos periféricos va a disminuir abruptamente debido a la vasoconstricción, como están mostrando estas flechas cortas.
¿no? Entonces, esto no siempre se va a ver en una tomografía, pero indirectamente se podría ver como un patrón de mosaico, ¿no? Por ejemplo, en esta tomografía en ventana pulmonar, tenemos el caso de una señora de 65 años, en donde vamos a ver una perfusión en mosaico, como vemos en la imagen, con los diámetros aumentados de los vasos hiperatenuados, ¿no? En estas flechas, y por el contrario, estrechamiento agudo de los vasos periféricos en áreas de atenuación. O sea, los lugares que están más con mayor atenuación muestran agrandamiento y los otros muestran estrechamiento. Luego, otro signo vascular es la dilatación anormal de las arterias bronquiales cuando miden más de 1.5, que se dice que es cuando miden más de 1.5 milímetros. Y esto se da ya que la circulación bronquial va a responder al flujo pulmonar disminuido, ¿no? O sea, cuando hay hipertensión portal va a haber menor flujo pulmonar que puede causar isquemia, y esto va a llevar a que haya comunes colaterales, ¿no? Que es la circulación bronquial. Y esta afección ocurre más frecuentemente en TEP crónico que en pacientes con hipertensión pulmonar primaria. Entonces acá tenemos el ejemplo de una hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica, en donde un varón de 62 años que llegó con disnea, y bueno, en esta tomografía con contraste lo que se va a ver es el agrandamiento de las arterias bronquiales, tanto izquierda como derecha, que están mostrando esta flecha. Esta y esta, ¿no? Y bueno, acá también se ven los defectos de llenado que ya vamos a ver más adelante, que son signos de TEP, en la parte, tanto en la parte superior derecha de los vasos pulmonares, como vemos acá. Y bueno, esto corresponde con las localizaciones del tromboembolismo pulmonar agudo. Otros signos vasculares que vamos a ver en la hipertensión pulmonar y que pueden diferenciar el pre del postcapilar es que en la hipertensión pulmonar precapilar las venas pulmonares van a tener un diámetro pequeño, mientras que en el postcapilar las venas pulmonares se van a ver dilatadas. Y bueno, también se puede ver complicaciones de esta hipertensión pulmonar que pueden llevar a trombosis de la arteria central, a calcificación aterosclerótica de la arteria pulmonar y a un aneurisma disecante. Por ejemplo, en esta imagen vemos un paciente con diagnóstico de una anomalía en la válvula mitral, y lo que se ve acá es una dilatación y calcificación arteriosclerótica de la arteria pulmonar principal. Tenemos los signos que había mencionado, son los signos vasculares de la hipertensión pulmonar, pero también tenemos signos en el parénquima pulmonar que ya había mencionado, que es el patrón en mosaico, ¿no? Que como recordamos son áreas parches en las que algunas están con baja y otras están con alta atenuación. Las que están con alta atenuación se debe a que hay una redistribución del flujo sanguíneo. O sea que los vasos que están en estos lugares están tanto aumentados de tamaño como de número, ¿no? Y en esta parte no hay atrapamiento de aire. Entonces, esta es una característica que ayuda a distinguir el patrón de mosaico por anomalías vasculares versus anomalías de las vías respiratorias, ¿no? En las anomalías vasculares va a haber el agrandamiento de las arterias pulmonares centrales, y esto es lo que va a indicar la hipertensión pulmonar. Y también las anomalías que dan un patrón mosaico también, que son por dilatación de los bronquios, lo que va a haber es, como se nos dice, la dilatación de los bronquios. También, así como tenemos signos vasculares o signos en el parénquima pulmonar, también tenemos signos en corazón y mediastino que nos hacen pensar en la hipertensión pulmonar, ya que la hipertensión pulmonar va a llevar comúnmente a enfermedad cardíaca derecha, ya que recordemos que hay sobrecarga de volumen en este lado del corazón, y va a llevar
finalmente una remodelación, una hipertrofia y una dilatación del ventrículo derecho. Entonces acá tenemos diferentes signos que muestran esta enfermedad cardíaca derecha, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la dilatación del ventrículo derecho, que se ve acá, que la relación del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo es mayor de 1, es decir, el ventrículo derecho es más grande. Y también tenemos que en ocasiones el tabique ventricular se va a ir o se va a inclinar hacia el ventrículo izquierdo. Luego también tenemos el engrosamiento de la pared del ventrículo derecho, que es más de 4 milímetros, la dilatación de la aurícula derecha, como se ve acá, y también la dilatación de la vena cava inferior, como se ve en esta imagen, y en algunos casos también puede haber una pequeña efusión pericárdica, como están señalando los asteriscos. También puede haber un reflujo de contraste hacia la vena cava superior y a las venas hepáticas, y esto se da porque la presión que hay en el corazón derecho está elevada. Pasando a la siguiente causa de dilatación de las arterias pulmonares, tenemos la metástasis intravascular pulmonar, que puede ser consecuencia de un carcinoma de mama, estómago, hígado, riñón, pulmón, próstata o de un poliocarcinoma. En este caso, la mayoría de émbolos son microscópicos, involucran arterias y arteriolas subsegmentarias, ¿no? Pero en tomografía lo que podemos diferenciar es cuando los émbolos son grandes, porque van a causar defectos de llenado en las arterias pulmonares, en la principal, en las lobales y en las segmentarias, o sea, van a imitar un TEP, como vamos a ver más adelante. Y los émbolos pequeños van a afectar las arterias subsegmentarias, causando una dilatación multifocal o vasos en forma de cuencas, como vemos acá. Este paciente de 55 años tenía un antecedente de un carcinoma renal y bueno, esa tomografía en ventana pulmonar lo que muestra es la dilatación vascular, ¿no? Como señalan estas flechas, y los vasos en forma de cuencas. Y bueno, esto es bastante sugestivo, perdón, de la embolia, bueno, de la metástasis intravascular pulmonar. Y bueno, si estos émbolos afectan las arteriolas del ovilillo pulmonar secundario, lo que van a dar es una apariencia de árbol embroides. Pasando al otro grupo, que es la disminución del calibre arterial, tenemos otras causas que son el carcinoma pulmonar, la fibrosis mediastinal y la arteritis de Takayasu. Y bueno, esta disminución del calibre se da porque estas causas lo que hacen es encapsular la arteria pulmonar y así de esta manera la obstruyen. Por ejemplo, acá tenemos la tomografía. Tenemos el ejemplo de un carcinoma pulmonar, en donde lo que vemos es cómo este carcinoma se ve la infiltración tumoral, ¿no? Mediastínica, con obliteración de los planos grasos, y vemos acá cómo encapsula la arteria pulmonar izquierda. Y bueno, en estos casos de carcinoma, la tomografía es determinante para poder ver si es que el tumor es o no resecable, ya que los tumores que recubren la arteria pulmonar principal o sus grandes ramas que son de la izquierda a la derecha, o que se van a extender por más de 180 grados de la circunferencia arterial, son irresecables. Y en cambio, si el tumor es más distal, sí se podría llegar a hacer una resección completa. Otra causa de disminución del calibre arterial de las arterias pulmonares es la fibrosis mediastinal, ¿no? Que es una condición inflamatoria crónica, es benigna, y se caracteriza por la proliferación de tejido fibroso denso en el mediastino. Realmente esta fibrosis mediastinal suele ir más frecuentemente, o suele afectar más frecuentemente a la vena, a las vías aéreas o a la vena cava superior.
Y que ataque a las arterias pulmonares realmente es muy poco común, pero de todas maneras hay casos reportados, ¿no? Puede afectar uni o bilateralmente a las arterias pulmonares, pero la más frecuentemente afectada es la arteria pulmonar derecha. Y tenemos dos tipos de fibrosis mediastinal, la que es focal o la que es difusa. En la que es focal, lo que vamos a ver, y es el ejemplo que vemos acá, es una masa calcificada y que es localizada nada más en regiones subcarinales o paratraqueales del mediastino, en el ilio, puede estar causado por una reacción inflamatoria, fibroinflamatoria, causada por tuberculosis o por histoplasmosis. Y el otro tipo es el tipo difuso, en donde vamos, como su nombre lo dice, es una masa igual infiltrativa, que no suele estar calcificada, pero que va a afectar múltiples compartimentos mediastínicos, ¿no? Y esto suele ser su causa suelen ser enfermedades autoinmunes, fibrosis retroperitoneal, tiroiditis esclerosante y también algunos medicamentos. Entonces, en esta figura, como había dicho, lo que vemos es una fibrosis mediastínica focal, que en este caso es secundaria a tuberculosis en un varón de 62 años. Entonces, esta tomografía sin contraste se ve al nivel del ilio derecho y aquí es donde vemos una masa altamente calcificada, que lo que va a hacer es encerrar o englobar a la arteria pulmonar derecha y también va a involucrar la vena del lóbulo inferior izquierdo. Entonces, la tomografía permite evaluar tanto la extensión de la fibrosis como la presencia de calcificación y también el grado de afección de los vasos y de las vías aéreas. El siguiente gran grupo que tenemos son los defectos de llenado intraluminal, cuya causa principal es el tromboembolismo pulmonar, sea agudo o crónico, y la otra causa es el sarcoma, pero es mucho más infrecuente. Con respecto al tromboembolismo pulmonar agudo, tenemos algunos criterios diagnósticos, tres criterios diagnósticos, o mejor dicho, tres tipos de defectos que podemos ver en la tomografía. Uno es el defecto de llenado, que es total, el otro es el parcial y el otro es el periférico. Cuando hay un defecto de llenado total, lo que vemos es falla en el realce del lumen entero, ¿no? Y podría también estar ensanchada la arteria ocluida en comparación a vasos adyacentes. Cuando el defecto de llenado es parcial, lo que van a ver, o en contraste, es que se van a ver áreas que sí realzan y se va a ver el signo de las vías del tren. Y cuando el defecto de llenado es periférico, lo que va a formar es ángulos agudos en las paredes arteriales. Por ejemplo, acá tenemos un tromboembolismo pulmonar agudo oclusivo en una mujer de 58 años, en donde vemos un defecto de llenado total, ¿no? Aquí lo que vemos es el agrandamiento de la arteria que está ocluida en el lóbulo superior izquierdo, en comparación con el diámetro de los vasos adyacentes, ¿no? O sea, esto está más grande que esto. Y también vemos defectos de llenado en la arteria del lóbulo superior derecho. Acá lo que vemos es un defecto de llenado parcial y periférico en una mujer de 32 años que llegó con disnea severa y cuyo diagnóstico fue tromboembolismo pulmonar agudo. Y bueno, acá vemos diferentes defectos de llenado, ¿no? En la parte derecha lo que vemos es el defecto de llenado, que lo que va a llevar es a las vías del tren, que como había dicho, este signo es característico del defecto de llenado parcial. Y en la parte izquierda lo que tenemos es el defecto de llenado periférico, en donde va a haber una captación de contraste que va a formar ángulos agudos con la pared arterial, como estoy señalando ahora. Luego otros signos de tromboembolismo pulmonar agudo también se pueden ver en el parénquima, ¿no? Los principales son los que ya había mencionado, pero cuando no se ven bien las arterias pulmonares, estos hallazgos en el parénquima son hallazgos auxiliares significativos, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en estas flechas son áreas en forma de cuña que lo que puede representar son infartos, ¿no?
Y estas ocurren cuando los coágulos van a afectar a arterias distales pequeñas, que miden menor de 3 milímetros, causando estos infartos y dando esta imagen en forma de cuña, ¿no? Otro signo que podemos ver en el parénquima es que el eje corto del ventrículo derecho va a ser más grande que el eje corto del ventrículo izquierdo y puede haber un desplazamiento leve del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo, ya que recordemos que esta enfermedad puede causar disfunción del ventrículo derecho. Es parecido a lo que ya habíamos mencionado en hipertensión pulmonar, ¿no? Y estos pacientes suelen tener peor pronóstico. Y también otro signo que se puede encontrar en un TEP agudo son las áreas de telectasia lobares, como está mostrando, perdón, está mostrando esta cabeza. Y luego tenemos el tromboembolismo pulmonar crónico. Ya recordamos que la mayoría de émbolos pulmonares, en su mayoría se van a resolver sin dejar secuela, pero existe un pequeño porcentaje en donde la resolución va a ser incompleta, y esto se da especialmente si el émbolo es muy grande o es un émbolo o es un tema recurrente. Entonces, esto, lo que pasa con el émbolo, es que este es incorporado, ¿no?, dentro de la pared del vaso y es cubierto por una capa de células endoteliales, ¿no?, como formando parte de la pared de la arteria. Y esto pues, puede llevar a estenosis, puede llevar a la hipertensión pulmonar, y en ese caso el tratamiento o la única opción de tratamiento es la corrección quirúrgica con tromboendarterectomía. Y en la tomografía también tenemos otros criterios, por ejemplo, la presencia de material del trombo organizado, o sea, que veamos el trombo organizado. Y cómo lo vamos a ver, lo que vemos es un defecto del llenado periférico que va a formar un ángulo obtuso con la pared arterial, a diferencia del agudo, donde veíamos un ángulo agudo, ¿no? Y también estos trombos pueden estar clasificados, ¿no?, mostrando su cronicidad. Otro criterio que podríamos ver en la tomografía es la retracción del trombo, que va a causar un defecto completo del llenado a nivel de la arteria pulmonar que está estenosada, con aparición abrupta de estrechamiento o corte de la irrigación del vaso. Y el otro es la recanalización del trombo, en donde vamos a ver que el contraste fluye a través de las arterias, pero esas arterias tienen paredes ensanchadas. Otros hallazgos auxiliares son los signos de hipertensión pulmonar que ya había mencionado, y el parénquima en mosaico. Esta imagen, por ejemplo, lo que vemos es el primer criterio que había mencionado, que es la presencia del material de un trombo organizado, ¿no? En este caso vemos un trombo grande, un trombo excéntrico, y en este caso lo que vemos es un trombo que forma ángulos obtusos con la pared. En esta imagen sin contraste, lo que vemos es cómo está calcificada esta zona, y aquí tenemos un área adyacente con hipoatenuada, ¿no? Y este mismo paciente, pero en la imagen con contraste, vamos a ver en cómo esta área hipoatenuada realmente corresponde a un coágulo periférico. Y bueno, en esta tomografía con contraste, lo que está a nivel del hilo izquierdo, lo que señala es la retracción embólica, ¿no? Entonces, acá hay una marcada reducción de la arteria pulmonar del lóbulo inferior izquierdo, que es un hallazgo sugestivo de recanalización. En conclusión, tenemos que es importante conocer la embriología y anatomía de las arterias pulmonares para poder entender sus anomalías, tanto congénitas como adquiridas, y las anomalías congénitas pueden ir o no en relación con otras malformaciones, y son principalmente tres: la ausencia unilateral de la arteria pulmonar, el origen anómalo de la arteria pulmonar izquierda y el aneurisma idiopático de la arteria pulmonar. Y con respecto a las anomalías adquiridas, se van a dividir en tres grupos, como la dilatación de las arterias pulmonares, que incluye las tres enfermedades que había mencionado, la disminución del calibre arterial y los defectos de llenado. Y la tomografía es una herramienta
útil para diferenciar y diagnosticar estas diferentes anomalías. Esta es la bibliografía en la que me he basado y eso sería todo. Gracias.